Eh, Buenos días a todos y todas. Bueno, la verdad es que incluso lo hablaba con Andrés antes de empezar, que esto de las nuevas tecnologías pues nos han permitido especialmente ahorrar mucho tiempo y también verdaderamente hacer cositas que antes costaba bastante más en cuanto a recursos y en cuanto a capacidad, porque suponían desplazarnos. Pero bueno, ya estamos aquí, así que para mí, como siempre, es motivo de alegría cualquier actividad que organicemos que suponga el que nos juntemos, el que hablemos, el que sepamos los unos de los otros y sobre todo, a ver, en una actividad como la de hoy. Cuando pensaba en ella, que bueno, que es algo que surge del compromiso de FEGADI en cuanto a las entidades miembros, pero me he dado cuenta de que el compromiso es mutuo. Y mutuo porque quiero felicitaros por estar hoy aquí. Porque sí que es verdad que si por un lado verdaderamente nosotros debemos de comprometernos en la formación y en buscar herramientas para seguir adelante, el hecho de que hoy estéis aquí y que os preocupéis, y más que os preocupéis, os ocupéis de estos temas de futuro, verdaderamente muestra ya el compromiso que tenéis por darle continuidad a los servicios y a la entidad, ¿no? Y haciendo algo, pensando un poco en el futuro, ¿no? Y abordando cuestiones de futuro que parece que está mal visto, ¿no? Porque ahora los mensajes son siempre de el cortoplacismo, el día a día, con todo lo que ha ocurrido, que no pensemos en el futuro, que el futuro es cambiante, pero al fin y al cabo aquí estamos acometiendo un planteamiento, una formación, una estrategia de futuro. Y eso también habla de que estamos recuperando la normalidad y que ya somos capaces de mirar un poco más con gafas de lejos. Y dicho esto, yo sí quería compartir con vosotros el porqué de este taller, de esta webinar. Especialmente porque surgió en el diagnóstico que hicimos del plan estratégico. Ya ahí aparecía, perdón, ya aparecía la necesidad del relevo generacional porque nos encontrábamos a muchas organizaciones en las que sus presidentes o presidentas, sus directivas, pues no veían la posibilidad de continuar porque no había un relevo. Pero es verdad que todo esto se manifestó de forma potente en las bajas que se han producido en FEGADI en los últimos tiempos, en los últimos meses, creo que en torno a 10, y todas de ellas tenían un denominador común, y es la falta de una persona que le diera continuidad a la labor asociativa. Claro, yo siempre digo y vivo esa pérdida cuando una asociación se va, cuando un trabajador se va, un poco como un fracaso de no haber sido capaces de haber colaborado en que continuara. Pero también es verdad que cuando una asociación desaparece de un municipio, de una localidad, las personas con discapacidad a las que representa se quedan un poco más desprotegidas, ¿no? Y claro, cuando se evidencia ese denominador común en todos estos procesos, cuando incluso tenemos una actualmente en la que el presidente me llamó y me dijo, mira, necesito que en FEGADI se me dé un año sabático porque en las directivas yo no tengo problemas de salud, no puedo, no hay nadie que quiera continuar, y volvió a aparecer ese fatídico relevo generacional como un elemento especialmente amenazante a la vida de la asociación, ¿no? Así que estaba claro que teníamos que hacer algo al respecto, que está claro que también que hacer esto no hablamos solo de relevo generacional, de sucesión, es una dimensión más amplia, porque fortalecer nuestras entidades, fortalecer nuestros equipos, trabajar en que la entidad, lógicamente, seduzca a las personas para que se impliquen en ella, pero también, lógicamente, que las personas se sientan motivadas, implicadas en ese proceso. Al fin y al cabo, parece una frase esta típica de que se utiliza en las redes sociales y tal, pero ocuparse del futuro mejora el presente. Y también está claro que se va a mejorar el presente. Eh, para esto pues hemos elegido un formato de la mano de Andrés Nieto. Yo creo que muchos lo conocéis. Para mí siempre es un privilegio poder contar con Andrés, con su experiencia, con su saber hacer.
porque incluso, como os decía, hablaba antes con él y me hablaba de acciones con los empresarios de Cádiz o tal, es decir, que tenemos casi un jugador de Champions que hemos fichado por 2 horas, o más o menos, que es lo que dura esta actividad, para que, bueno, pues pueda jugar el partido con nosotros y, lógicamente, vamos a intentar aprovecharnos de él, en el buen sentido de la palabra, para extraer esas estrategias y esas herramientas necesarias para darle continuidad a nuestra asociación y también, como no, para que nuestra labor de representante asociativo, de líderes, sea un poco menos pesada, ¿no? Como decía, la estrategia es como una especie de entrevista, preguntas y respuestas, que para ello vamos a contar con Pili, con nuestra secretaria de organización, porque parece ser que va a ser lógicamente más ameno. Y yo, antes de darle paso a Pili para que nos presente a Andrés, y bueno, pues, yo no puedo evitar poner en valor su generosidad, porque todo esto lo hace de manera altruista y colabora con nosotros una y mil veces, y hay que reconocerlo. Sí quiero animaros a lanzar preguntas a través del chat, porque ese modelo, ese formato en el que va a haber un feedback entre preguntas y respuestas, creo que se va a nutrir más y va a ser especialmente más adecuado a nuestras necesidades si todos participáis, si trasladáis las dudas previas o que os surjan a lo largo de la webinar, y porque verdaderamente esa posibilidad está ahí. Quiero animaros a utilizarla y a acercar todo ese conocimiento de Andrés al movimiento asociativo y a, como yo digo, bajar a la trinchera y responder cuestiones que nos ocurren en el día a día. Así que felicitaros por estar aquí. Doy paso a Pili para que nos presente a Andrés y empiece nuestra webinar. Y bueno, eso, recordaros que participéis, que sea todo muy interactivo. Un saludo. Estupendo. Muchas gracias, Francis, por el previo a este encuentro. Un encuentro al que a mí me hace mucha ilusión, y muchos de vosotros y vosotras lo sabéis. Para empezar con la presentación de Andrés, hay una parte que conozco de Andrés muy cercana, que Andrés es una persona que viene del ámbito de las empresas, del ámbito organizacional, ¿no? Tengo aquí un currículum muy extenso de la parte quizás técnica, ¿no?, de Andrés, ¿no? Bueno, él es consultor especializado en dirección de proyectos, desarrollo de personas, uno de los temas que me encantan. Es socio de la consultora Nesta Get, luego es miembro de las 11.000 y director de operaciones de Llevo. Luego tiene una gran experiencia en la gestión de operaciones en el ámbito de la tecnología de la información. Trabaja durante años en empresas como Fujitsu, Ono, Nokia, Canal Plus, Movistar Plus. Es decir, tiene un currículum bastante extenso y bastante amplio en el ámbito del mundo empresarial, ¿no? Pero esa es la parte quizá que es muy admirable y demás, pero a mí lo que más me conoce a ti es tu parte más emocional, ¿no? Es la parte de tu generosidad, como ha dicho Francia anteriormente, ¿no? Tu altruismo. Una persona que desde hace, pues, por lo menos 4 años viene colaborando con nosotros a través de acciones formativas con el equipo técnico, y luego en 2 procesos de mentoring con compañeras, ¿no? Una compañera de la línea y en este caso la otra compañera conmigo, ¿no? Llevamos 2 años trabajando, bueno, pues para hacer mejor mi trabajo, porque los dos les damos la importancia de trabajar bien desde el ámbito de las organizaciones, de ejercer un buen liderazgo. Y bueno, es un tema que a mí me motiva mucho. Y Andrés siempre ha puesto mucha generosidad y mucho cariño en el trabajo que ha hecho conmigo, porque todo lo que trabaja conmigo redunda en la entidad. Entonces, todo el trabajo realmente redunda en las personas con discapacidad a las que atendemos. Por lo cual, Andrés, tú sabes que yo estoy súper agradecida, siempre te lo digo, pero nuevamente reitero mi agradecimiento. Además, como bien ha dicho Francia al principio, Andrés yo lo conoce muchas de las personas de las asociaciones, ¿no? Porque fue galardonado en el 2019, una mención especial por su generosidad, ¿no? Por todo este trabajo previo. Y haciendo abuso de esta generosidad que tenemos, ¿no?, de la que tú siempre amorosamente nos estás brindando, vimos la posibilidad, ¿no?, por la experiencia que tú tienes y demás en organizaciones, de abordar un tema que, como dice Francis, ya veníamos trabajando anteriormente desde nuestro plan estratégico. Veníamos viendo esa necesidad de las asociaciones del ámbito nuestro del tercer sector, ¿no? Que es un poco el relevo generacional o línea sucesoria, como también dices tú, no es otro término que tú utilizas, ¿no? Entonces, queremos que tú hoy nos hable, nos nutra, nos traslade, ¿no?, ese tema, porque a priori tú vienes del ámbito de la organización empresarial, como decimos. Nosotros estamos en el tercer sector, con las organizaciones sin ánimo de lucro y, en este caso, las personas con discapacidad.
todo esto que hablamos del relevo generacional, de establecer una línea sucesoria, es algo que también compete, es decir, que hay que abordar en el ámbito del tercer sector. Y sobre todo, ¿se aborda de manera distinta o el planteamiento es el mismo? O sea, tú que eres una persona que utiliza mucho imágenes, historia, tú a mí me has enseñado muchísimos ejemplos. ¿Qué nos puedes decir al respecto para ir introduciendo a todas las personas que nos están escuchando en el tema, Andrés? Bueno, pues, en primer lugar, saludar, buenos días, saludar al presidente Francis, Lili y a todos los asistentes. Me habéis dado varias veces las gracias hoy. El que da las gracias soy yo. Siempre es para mí un placer verdadero y un honor que hago con muchísimo orgullo, con orgullo pero con sentido de humildad, el poder hacer cosas. Además, siempre me dais un regalo. Siempre, cada vez que vengo, siento un regalo. Hoy tengo dos. Me acabo de regalar esto que me da mucho orgullo, pero también me dais un regalo porque siempre me sacáis del círculo de confort y me incomodáis, que eso me encanta. Este formato de hoy me saca de ese círculo de confort. Os lo agradezco y os felicito porque lo más fácil es que yo venga aquí y suelte el rollo durante hora y media y me ponga a hablar y entonces el haberlo hecho así y esa llamada de Francis a quien quiera preguntar y que sea interactivo es mucho más difícil para mí, espero estar a la altura, pero es un regalo también. Pero yo creo que realmente también tú lo disfrutas más. Por lo que te Sí, por eso digo que es un regalo, por eso digo que es un regalo. A tu pregunta inicial de si esto aplica, si lo que vamos a hablar hoy nos aplica o no al conjunto de los que estamos hoy aquí, yo digo que esto aplica a todos, todo tipo de organización, a todo tipo. Tú me has dicho que siempre yo uso imágenes o uso cine para explicarme. Esto aplica a esas organizaciones multinacionales, a banco, por ejemplo, aplica a la comunidad de propietarios de un edificio, aplica sin duda aquí, voy a poneros un ejemplo. Una organización, hay una de las organizaciones más grandes, más duraderas, más grande por extensión, la que más seguidores tiene, más duradera porque lleva más de 2000 años existiendo, y el primero que habló de que yo pueda hacer referencia de líneas sucesorias fue Jesucristo. Jesucristo cogió y según el Evangelio de San Mateo, le dijo: Pedro, sobre ti, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, ¿no? Entonces ya él puso en práctica una línea sucesoria, o sea, que aplica, y eso no es una empresa, mucho menos en esos momentos, ¿no? Me sirve además para dar a conocer que nos aplica a todos, me sirve además también para empezar a entrar ya en el fondo, en cuestiones duras, porque claro, ya Jesucristo lo hizo con Pedro, le dijo en vida: tú eres mi sucesor. Sin embargo, después rápidamente cambiaron las tornas. Hoy en día el Papa se muere, o en el caso de Benedicto, se murió, dimitió, no recuerdo la fórmula técnica que se utiliza en el Vaticano, ¿no? Pero bueno, dejó de ser el Papa, pasó a ser el Papa emérito, y cuando ocurre eso, a diferencia de Jesucristo, ocurre lo que nos pasa al común de los mortales, que es que dice: ahí te quedas. Es decir, el Papa se muere, no hay línea sucesoria y ahora encomienda al cónclave que se reúnan hasta conseguir la fumata blanca, ¿no? Entonces ya es el primer choque donde el primero dijo: oye, la línea sucesoria es importante. Bueno, pues ya el segundo ya no la aplico. Y esa organización, 2000 años después, sigue existiendo, sigue siendo grande, pero cada vez que hay una crisis, ocurre, ¿vale? Por tanto, es natural, es condición natural de las personas, de nosotros, es condición natural obviar o no cuidar o no trabajar en la línea sucesoria. ¿Y eso por qué, Andrés? ¿Por qué no se contempla? ¿Porque no lo tenemos en mente, simplemente parece que va a llegar el momento de pensar cuándo se va a dar la situación
bueno, un cambio, ¿no? Porque puede haber muchas razones que hacen que lleven a ese cambio, ¿no? Tú has puesto el ejemplo del Papa que puede o morirse o puede dimitir, no sabes el término correcto en el Vaticano. Bueno, eso ocurre por varias razones. Primero, cuando yo digo que es condición natural, es porque nos pasa. O sea, de modo natural no lo hacemos, ¿vale? Pero yo digo en las organizaciones que esto es obligatorio. Pero no en las organizaciones, hablo de liderazgo. Sabes que trabajo mucho el liderazgo de las personas. Entonces, es misión obligatoria del líder el cuidar este aspecto. El líder está obligado a... Hay una cosa que choca mucho, sobre todo al principio. Después ya cuando trabajamos más, la gente empieza a compartirlo. Yo digo que el líder tiene que tener vocación de autoextinción, de autoextinguirse. El líder tiene que estar siempre pensando que él tiene que estar preparado y tiene que preparar a su equipo, a su organización, del tipo que sea, a autoextinguirse. Eso además provoca un montón de beneficios. Está obligado a que el equipo perdure sin él. Está obligado a crear una baja dependencia, ¿vale? Está obligado a tener sustitutos, a dar continuidad. Sin embargo, las cosas que menos cuido un líder. Además, yo creo sinceramente que es bueno para el líder, para el equipo, para la organización, la que sea, es bueno para la sociedad. Hoy la mejor noticia de hoy es que yo tengo un motivo para alegrarnos, que supone un alto nivel de liderazgo, muy alto nivel de liderazgo y de desarrollo organizativo, el que hoy todos los que estemos aquí, que ahora me gustará saber cuántos somos y cuántos estamos, que estemos hablando de ello, es decir, que hayamos dedicado, sacado de nuestro tiempo un rato para precisamente hablar de este asunto. Por lo tanto, es obligatorio, es conveniente, provoca beneficio y os doy felicidades. Ciertamente os felicito porque es una muestra de alto nivel de desarrollo el que FEGADE hoy, no sé de quién ha sido la idea y si ha sido de varias personas o de toda la entidad. Del plan estratégico, es decir, que ya del equipo del plan estratégico venía determinado que eso era un tema que había que tratar, con lo cual venimos desde hace tiempo ya, o sea, a nivel estratégico dentro de la entidad ya se estaba contemplando, ¿entiendes? Escuchándote también lo que tú dices, me estoy acordando, en el 2018 hice una formación de liderazgo en COCENFE, en Madrid, que fue mis primeras formaciones que hice con respecto a este tema que tanto me atrae, de liderazgo. Y recuerdo que de las primeras frases que nos dijo la profesora en el primer día de formación, digo, un buen líder es aquella persona que siempre hace crecer a su equipo y que no genera nunca dependencia. Entonces, a mí eso se me quedó grabado, digo, como a fuego. Y es verdad que para este tipo de cuestiones muchas veces, depende del estilo de liderazgo, de la gestión de liderazgo que se esté haciendo, puede hacer el hecho de que ese líder se plantee el tema de la línea sucesoria, da muchas pistas ya de qué estilo de liderazgo, ¿no? Me ha gustado mucho de esta manera de tomar nota porque no lo había escuchado antes, que la vocación del líder debe ser autoextinguirse. Entonces, parece que es un líder muy consciente que sabe que tiene que hacer grande al equipo, hacer crecer al equipo, motivarlo y conectarlo con el proyecto. Aún así, no siempre eso se da. Entonces, la tendencia natural estamos viendo que es que no se dé, ¿no? Porque ya de hecho lo ha puesto el ejemplo de la iglesia, ¿no? Pero debemos forzarlo de alguna manera, ¿no? De hecho, estamos aquí un montón de personas que hemos hecho un alto en el camino para escuchar y decir, oye, este tema, oye, me puede resonar, o me debería resonar, o me está resonando en este momento, ¿no? ¿Qué tienen que empezar a hacer las personas, bueno, un poco que ni siquiera no se lo han planteado? ¿Cuál sería un poco el movimiento que vendría a continuación después de tomar un poco de conciencia de esa necesidad, ¿no? En ese curso has dicho dos cosas que la he señalado yo hace unos minutos, que era el desarrollar al equipo y no quería generar baja dependencia. Ya, eso es importante. Y el otro concepto es esa vocación de autoextinción. ¿Por qué es bueno la vocación de autoextinción? Yo hablo ahora con convicción absoluta porque es que lo he vivido. Uno es mucho mejor líder, toma muchas mejores decisiones, practica mucho mejor su oficio cuando trabaja en modo autoextinguirse. Cuando uno está pensando... ¿Cuando tiene su fecha de caducidad o algo que tiene? Bueno, fíjate, hay casos conocidos donde la fecha de caducidad existe, pero son la excepción.
Es decir, generalmente el líder, y luego lo hablaremos más, no sabe cuándo va a cumplir, ¿vale? Pero es más importante la vocación que tiene que tener el líder de autoextinguirse, de trabajar para finalizar. Más que estar preocupado en cuánto voy a durar o voy a perpetuarme, cuando uno trabaja para perpetuarse, créeme que ejerce peor su liderazgo. Yo en primera persona, cuando aprendí esa vocación de autoextinguirme, tomo decisiones, o sea, me equivoco menos, tomo decisiones más acertadas, tengo menos temores. El miedo al final es un freno. Entonces yo, como tengo que vencer el miedo, tengo que salir de mi círculo de confort, tengo que estar siempre tensionándome y cuestionándome, lo hago mucho mejor cuando tengo vocación de autoextinción con vocación de quedarme. Esta parte es importante porque, y aquí vamos tocando otro punto importante de la línea sucesoria o de ese relevo. Yo he visto organizaciones pasarlo mal en una situación de vivida. Bueno, Francia ha citado que ha habido varios casos en los últimos tiempos en la organización, pero en carreras profesionales he visto verdaderas dramas, casi carreras profesionales, precisamente por no tener esto cubierto. En primera persona he vivido habrá momentos que no fui consciente, pero cuando yo fui consciente he tenido verdaderas promociones en organizaciones muy buenas donde ha ido muy bien. O sea, me siento orgulloso de la BOE, pero por lo que os estoy contando, tenía una vida sucesoria. Déjame que te cuente una ocasión en una compañía importante, bueno, para las que tú has citado, con varios miles de empleados. Yo llevaba la dirección de estrategias de clientes, una dirección importante, pero un día llego a la oficina un día, bueno, yo viajo mucho y además sigo apegado a Cádiz, entonces procuro pasar aquí todo el tiempo que pueda, como mínimo el fin de semana y después me voy los lunes para Madrid. Llego una mañana a la oficina y mi secretaria allí, te quiere ver el jefe, pero quitándome la chaqueta, te quiere ver el jefe, pero viene la secretaria de él que te está buscando al jefe. Y viene el jefe, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y me siente y me dice que me propone una necesidad, me dice, tengo una necesidad, tengo que cubrir dos direcciones, la dirección de proyecto y la dirección de desarrollo de negocio. Dos direcciones muy importantes, que para mí profesionalmente eran muy importantes, muy atractivas, que suponía toda la gestión del cambio, que cambia las cosas. Entonces, si ponía, digamos, una promoción, en este caso era para ti o para otra persona. En este caso, estoy hablando de primera persona, era para mí, ahora hablo de otros casos, era para mí. Y entonces tenía dos direcciones. Las dos para mí muy interesantes. Las dos suponían una promoción, no solo en sí por las condiciones, sino además por el interés. Porque mí la dirección de proyectos me interesaba mucho y la dirección de desarrollo de negocio, que esa organización era toda la parte de producto y servicio, todos los nuevos productos y servicios, me interesaba. Yo le dije que me quedaba con las dos. Y él me hizo una única pregunta, me dijo, ¿y lo que tú llevas ahora? Lleva la dirección de estrategia. Digo, ningún problema. ¿Tienes a alguien? Digo, sí. ¿Cuándo podemos hacer el cambio? Yo ese día había llegado a la oficina sobre las 12 y pico. Era las 12:30, esa conversación ocurrió a las 12:30. Me dice, ¿cuándo podemos hacer el cambio? Y le digo, anda. Eso. Pero porque tú ya no lo venías trabajando. No, porque sin pensar en nada de lo que fuera a ocurrir, yo sí he trabajado continuamente el ligero de equipaje, esa vocación de autoextinción, el tener preparado a mi equipo, el tener gente que yo he cuidado y he cultivado su desarrollo para que precisamente no se olvide. Lo pongo en contraposición porque está en comité de dirección donde he vivido verdadera tragedia, que además ellos no se han enterado porque de pronto decidí, oye, hay una posición esta, es súper interesante, vamos a comprar la compañía y necesitamos alguien que nos ayude en la integración. Y se ha pensado, se ha dicho allí, pues, puede ser Pili. Y todo el mundo, pues sí, porque es buenísima, porque tal. Cuando estaba todo el mundo ya, dicen, pues Pili, pues venga, sí, pues Pili. Y de pronto salía y me decía, ¿y quién va a llevar el...? Saltaba esa pregunta ceniza, ¿vale? Recuerdo un caso de una persona, un tema el tema de las telecomunicaciones, de mediación entre centrales de conmutación para sacar la facturación. Algo, yo creo que de lo más feo que yo he podido conocer en mi vida. Bueno, pues yo tenía hay un momento que digo, ¿y quién va a llevar mediación? Bueno, pues se fue el teléfono.
Y esos trenes que pasan, se fue por donde... Y en esos casos, Andrés, un poco la responsabilidad entiendo que es de la propia organización, ¿no? Es de todo, es de la organización y es de todo. Fíjate que buscando todavía, vamos a dar un ejemplo, buscando todavía en el líder además que tenga esa vocación, sigo todavía dándole vuelta a lo de autoextinción, el líder que tenga esa vocación, una de las cosas que hace crecer a su equipo, además le permite delegar, que es importante. Hoy que estamos todo el mundo generalmente, yo digo agua tapada, que se usa mucho esta expresión por aquí, Sí. te permite delegar. Delegar al final, vamos a ser también egoístas, delegar es una mejor calidad de vida del líder. Delegar, a mí delegar me permite vivir mejor, me permite dar mayor valor, porque al final tengo tiempo para hacer cosas que dan mayor valor a la organización. Y me permite hacer cosas como hoy, es decir, yo que soy socio de una consultora, pero además llevo la dirección de una compañía, yo tengo mi equipo más de 400 personas y llevo las operaciones que es. Y aparte, llevo actividades docentes que me dedico a entrenamiento y bueno, con todo eso me permite estar hoy aquí y estar absolutamente tranquilo. Y esta mañana he ido a la playa, antes de venir aquí me he bañado, me da un chapuzón y bueno, estoy aquí. Entonces, todo esto lo digo porque son ventajas que tenemos que tener enfrente, que al final, el que se sienta ahora mismo que está hasta aquí, pues que se replantee, que se ponga en modo autoextinción y que diga, voy a empezar a delegar. Que a mí lo que me sale escuchándote, tengo la sensación que parece que cuanto más ego, peor liderazgo. Ego en el sentido de que muchas veces yo asocio ego el tema de autosuficiencia, de no necesito nada, que todo lo asumo yo, el líder que me hace crecer muchas veces, pero y cuanto más conciencia de autodestrucción, es decir, no soy yo el único que debo crecer, mi tiempo es limitado, tengo que hacer, además, sobre todo estás priorizando los intereses de tu entidad por encima de los intereses propios, ¿no? Porque estás buscando la mejora y el desarrollo de carrera también de las personas de tu equipo, ¿no? Y en este caso que nos ocupa a nosotros, por ejemplo, del movimiento asociativo. Estoy pensando, Andrés, en ejemplos muy cercanos nuestros de asociaciones, bueno, porque de alguna manera se están cayendo porque no solo porque no se ha contemplado eso, sino porque se ha toda la fuerza de la mejor asociación o entidad, como queramos llamarlo, ha estado en una persona en vez de en un grupo de personas. Entonces, si esa persona se cae, la persona que supuestamente ejerce el liderazgo, se cae todo lo que hay detrás. Y eso también hace que pierdan fuerza las entidades, ¿no? Entonces, me asusta, ¿no? Quizás no es que me asuste, no, pero me preocupa el pensar que no tengamos esa conciencia de alguna manera de autoextinción, de ver que esto se puede terminar y de empezar un trabajo, porque entiendo que es algo como estratégico, ¿no? Lo estoy viendo, ¿no? Empezar a pensar en tu línea sucesoria, ¿no? Dentro de las entidades. Fíjate, ha establecido uno de las debilidades, de los riesgos, de las dificultades que hay en este proceso. Hay tres dificultades que ahora me detendré en ellas, pero has hablado del ego. Vamos a ir poniendo dificultades y bondades de hacer, ¿vale? Dificultades, si queremos hacer lo que nos vamos a enfrentar, y por otro lado, ¿qué bondades? Te he contado las bondades de ser un mejor líder. Pero es que además, Francis también lo dijo antes, en la introducción, es que si abrimos un proceso de este tipo, los equipos ganan porque tienen un mejor líder, pero además ganan porque empieza a haber desarrollo. Ahora veremos, pero hay desarrollo. Yo cada vez, cuanto más invierto en mis colaboradores, más disfruto y mejor vivo yo y más felices son ellos y más cerca estoy de mi autoextinción. Pero es que además para la organización es también muy bueno. Esto es otro de los lados positivos. ¿Por qué? Porque todo lo que he contado hasta ahora lo disfruta la organización a mayor escala, pero es que lo disfruta la sociedad. La organización se va a contar con un buen líder, pero se va a contar con un equipo creciendo. Por tanto, la organización va a crecer. Pero además vamos a minorar riesgos. El riesgo, lo que hemos hablado antes, que una organización de pronto dependa tanto de una persona, eso es un riesgo. Yo como director de proyecto, una de las cosas que analizan los directores de proyecto, analizan 8 aspectos. Un proyecto tiene 8 caras, 8 lados. Uno de ellos es el riesgo. Entonces estamos acostumbrados a enunciar el riesgo, a calcularlo, a ver su probabilidad, su impacto y a mitigarlo. Bueno, pues toda organización al final un riesgo es que sea muy dependiente del líder.
Y además, aquí se viene a la mente un banco importante. El primer banco es un banco español, pero es el primer banco de la zona europea. Murió en el 2014 su líder, murió además de repente. En pocas horas habían nombrado presidenta. Porque al final un banco donde existe el temor de los accionistas, de los inversores, de los dineros, de los clientes, pues rápidamente lo cubre. Esa inmediatez que yo he puesto ejemplo ahora, sí, estoy dando el ejemplo mío que me dijo, ¿cuándo? Y yo dije, media hora. Media hora. O aquí eso que pasó, ese riesgo hay que trabajar. En cuanto al ego, tú has dicho el ego. Hay tres dificultades. Vamos a contar el camino, tres dificultades. Una es el ego, porque por resistencia nos creemos en el fondo de nuestra parte más profunda de nuestro cerebro, la más animal, nos creemos únicos, imprescindibles y eternos. En el fondo, aunque uno diga, no, yo es que me gusta delegar y me gusta, al final, la condición más natural, más general, es que el ego, porque el mono que llevamos dentro de tantos miles de años, el mono sale el mono, ¿no? Entonces el mono piensa en el ego. Y además es un ego que se cree imprescindible. Y además, en un momento de alta incertidumbre, vivimos en un momento, debido a la pandemia, de muchísima incertidumbre. Hace un rato le contaba a Francis que en un análisis que hemos hecho de todo el tejido empresarial de la provincia, con más de 600 empresas que hemos usado, lo que más enfrentamos el sector industrial, perdón, el sector empresarial, es la incertidumbre. Pero es que individualmente cada uno nos enfrentamos a incertidumbre. ¿Qué ocurre? Que cuando hay incertidumbre, el primer monstruo, el monstruo que aflora, hay cuatro monstruos que yo digo, el otro día también en otra sesión hablaba de esto mismo. El primer monstruo que sale es el ego. El ego. Y este no es el momento del yo, es el momento de nosotros, ¿vale? Ya tú vas a escuchar alguna vez hablar del monopolio, entonces si tenemos tiempo hablamos del monopolio, ¿no? Sí, si te interesa. No monopolio. Luego si te interesa. Entonces, hay que vencerle. La segunda resistencia es decir, es que si no lo hago yo, es que esto soy yo, es que yo soy el director, el presidente, el CEO o el jefe de lo que sea. Eso ya es una dificultad que está interna en nosotros. La segunda dificultad es el temor a perder el liderazgo, a perder la posición. Es decir, ahora, si yo soy lo que sea, si yo soy ministro del aire, si yo me van a quitar de ministro del aire, ¿vale? Retomo con el asunto que te contaba, esto pasa trenes y gente por no tener su línea sucesoria preparada, ha perdido sus oportunidades. ¿Qué es lo que pasa? Que lo que nos preocupa es ¿qué va a ser de mí si soy sustituible? Y yo siempre digo, es lo mismo, pero no de verdad. Claro, es el ego, pero ya es el ego primero es que yo me cree. Pero la primera fortaleza, cuando se cree que yo soy el rey de la jungla, o de la selva, o del árbol. La primera es el ego, pero la segunda es una debilidad. La primera es una debilidad, pero la segunda es una inquietud. ¿Qué pasa si yo soy sustituible? Y yo invito a todo el mundo que se pregunte al revés. ¿Qué pasa? Lo importante no es qué ocurre si tú eres sustituible. Lo más importante es qué ocurre si eres insustituible. Pero eso es lo que tenemos que plantear, ¿vale? Y ahí se está priorizando, digamos, las necesidades personales por encima de las organizacionales. Sí, de la entidad, ¿no? por eso hablo del mono. Porque el mono, y más en época de incertidumbre, el mono es el que nos gobierna. Y el mono es yo, el ego. Hablo del ego. Cuando ahora nos toca justo trabajar en nosotros. Aquí tenéis, por ser una organización con las características que tenéis, digamos, os dedicáis y veláis por defender los intereses de personas con discapacidad. Tenéis una parte, un lado mucho más de colaboración, y mucho más de nosotros, y mucho más de... Pero siempre en el individuo está el mono es el yo y es el trabajar para mí, ¿vale? Entonces una dificultad va a ser el yo que me creo que soy imprescindible y eterno y el do. Pero ¿y si no soy tan imprescindible que vamos a hacer en vez de sustituir? ¿Vale? Se te muere, sí.
Y la tercera, dedicamos poco tiempo, bajo esfuerzo, bajo tiempo, baja calidad al desarrollo de nuestros colaboradores. Cuando es uno de los principales objetivos del líder, tiene que desarrollar a su equipo y a la organización. Pero ¿qué ocurre? Que día a día, que no tengo tiempo, es que yo tengo que hacer esto, es que yo soy... Entonces vamos, aguanta tapada y tú dices, si no me da tiempo para respirar, ¿cómo me dedico a desarrollar el equipo? ¿Vale? Estoy diciendo, esta parte es dura, esta parte comparto contigo que vale hacerlo uno en una conferencia, que el libro de cómo hacer una conferencia nunca hagas eso. ¿Por qué? Porque está meterle la bronca a la gente. Eso es lo que hace el cura a los que van a misa, que empieza a meterle la bronca y dice, ya, yo he venido, y el que no ha venido y está por ahí, no sé lo que es, ese no se lleva la bronca. Entonces yo, esta parte es la que hago con más inquietud, porque esto agita y te estoy diciendo a todo el mundo lo que pienso, lo digo con esta convicción. El mono te gobierna, te preocupas de ello y vas a agua tapada, vas asfixiado y tu misión es desarrollar. Una pregunta que está pasando, me dijo, bueno, puede ser también por falta de visión de todos los miembros de la entidad, es decir, independientemente por el liderazgo, por falta de visión, ¿no? de la entidad. Bueno, Francis lo dijo al principio, que hoy pensamos, hay dos cosas que me han gustado mucho. La introducción de Francis habló del cortoplacismo. Y tú has hablado de que esto es parte de una reunión de estrategia. Claro, cuando yo veo una organización que está pensando en el medio plazo, largo plazo, que tiene estrategia, eso es de nuevo avanzado. Luego, permitidme que os dé mi sincera felicitación. Porque generalmente cuando uno va a tope y va a tope y va a agua tapada, no, si es que uno está... yo uso mucho el símbolo del agua tapada porque aquí en la playa es cuando uno se empieza y pierde pie y ya va así y ya no mucho más esfuerzo, mucho más cansancio. ¿Qué ocurre? Que es más esfuerzo, más cansancio y pierdes todo lo sexy. Ya puedes ver a un chico o una chica que te guste y tal, pero si es que está agua tapada, si es que ya te dedicas a la energía. Si no te dedicas a nada sexy, no te dedicas a la estrategia, no te dedicas a pensar, no te dedicas a ponerte moreno, estás agua tapada. Entonces esa continua situación de estar así asfixiado hace que sea otra de las debilidades, ¿vale? Otra de las dificultades. Pero de nuevo vamos a lo mismo. Trabaja tu vida sucesoria, delega, dedica más tiempo a vivir mejor, a pensar, a aportar valor y a trabajar para el crecimiento. Es todo un círculo bien virtuoso. Tú no sabes lo que yo estoy aprendiendo aquí contigo. Bueno. Mira, con respecto a eso, hilando lo que hemos estado hablando de las dificultades, ¿no? Del ego, del temor a perder el liderazgo, hemos dicho del poco de desarrollo de los colaboradores y demás. O sea, es difícil trabajar, estamos viendo que es difícil. Yo creo que muchas de las asociaciones que nos están viendo, a lo mejor, bueno, se pueden estar identificando, ¿no? con lo que estamos, y nos están removiendo las tripas, ¿no? Entonces, tú con este tema tienes más esperanza, es decir, ¿qué podemos hacer? Porque, ¿verdad? Somos personas, no nos tenemos todo dentro. Es decir, yo pienso que hay que tener cierto recorrido. Tú nos has felicitado a nivel nuestro de que el tema de la línea sucesoria la estamos trabajando a nivel estratégico, pero a lo mejor no todas las entidades lo están trabajando, ¿no? Por la dificultad, pero tenemos futuro, hay esperanza con este tema, ¿qué podemos hacer? Es difícil, yo no digo que esto sea fácil, es difícil, pero tú me has escuchado muchas veces y seguro de los presentes, lo repito, si alguno ha venido a algún curso de los que hemos trabajado, alguna de las... Yo siempre digo que el camino fácil te lleva a la vida difícil. El camino difícil que te lleva a la vida fácil. Cuando uno está estudiando y el fin de semana y el lunes tiene el examen, si te vas el lunes a ligar y a la playa y a tomar el sol, que es lo fácil, después te lleva a la vida difícil. La vida difícil te lleva el camino fácil siempre te lleva a la vida difícil. Por tanto, es difícil, sí, pero hay que afrontarlo. Yo siempre aspiro a todo. Yo no me freno. He aprendido a no frenar y a que no me frene mismo no. Entonces yo tengo altos niveles de esperanza. ¿Tú dices esperanza? Muchísimo. Yo estoy convencido de que se puede, de que hay que hacerlo, de que es obligatorio y de que es difícil. Pero para eso están las herramientas, para eso está el método, para eso está el camino que hay que recorrer. Pero es difícil, sí, es difícil. ¿Hay esperanza? Sí, difícil.
Vale. Has dado una palabra clave, que tú has dicho que hay un método. Sí, hay un método, hay una manera de hacerlo, ¿no? Entonces, por favor, yo te pido aquí que te explayes todo lo que tú puedas y nos cuentes cómo es. Es decir, que todo el previo que hemos hecho un poco para tomar una visión de conciencia, o para una visión de conjunto y una toma de conciencia de lo que nos podemos encontrar, de las dificultades, de dónde puede... Tú has dicho que has visto verdaderas carreras truncadas por no haber previsto esto de la me cuesta trabajo decirlo, que soy de Jerez, ¿no? Sucesoria. O relevo generacional, como hemos dicho, ¿no? Entonces, tú me estás diciendo que hay un método. Danos luz, cuéntanos en qué consiste, cómo lo hacemos. Bueno, voy a darte el método, pero voy a dar un paso muy concreto, ¿vale? Pero para explicarme a lo mejor, déjame que te diga que hay una parte que no controla, que es imprevisible, ¿vale? Que es el cuándo. El cuándo va a ocurrir, uno puede pensarlo, puede suponerlo o puede sorprenderlo. ¿Cuándo puede venir? Salvo que todas las circunstancias, es decir, hay mandatos que son claramente limitados en el tiempo, hay mandatos que son un número determinado de años. Pero salvo ese caso, en el resto de casos, ocurre por mala noticia por buena noticia. Es decir, puede morir el líder, como he contado en tu ejemplo, o le puede tocar la primitiva. ¿Vale? Exacto. O puede coger y tener un problema de salud, o puede tener que se jubile, o puede, es decir, puede ser por buena o mala noticia. Entonces, ¿qué ocurre? Que esa es una incógnita. Esa es la única parte que se nos descontrola. Por tanto, el método que trabajemos precisamente todo el resto de cosas, que son el cómo, el quién, el mientras, es decir, como no sé cuándo, voy a trabajar todo lo demás, ¿vale? Por tanto, hay un método y hay que hacer un plan de trabajo. Y ese plan de trabajo, lo único que tú no puedes trabajar es, oye, voy a hacer esto, o sea, insisto, hay un plan limitado en el tiempo, pero generalmente no lo hay. Bueno, en el caso, por ejemplo, de presidencia, sí, yo no sé, Francis, por cuánto tiempo tiene su mandato, ¿no? Entiendo que son grupos de años, 8 años. En este caso se sabe, pero aún así, el resto sí, bueno, si toca la primitiva, yo sé que fácil va a seguir. Pero como el cuándo no lo sabemos, trabajamos el resto de cosas, ¿vale? ¿Y cómo hacemos ese método? Bueno, primero hay que tener una vocación de desarrollo, ¿vale? De mejorar a los colaboradores, de involucrar al talento, de reforzar los valores de la organización. Estos son todavía los titulares, muy alto nivel. Esto es como cuando salía ET, la película de ET, y no concretaba. Sacaba de decía, sed bueno, ¿vale? Que en alto rendimiento yo lo pongo ejemplo como el menor nivel de concreción. O sea, dice, sed bueno. ¿Y eso qué significa? Pues la niña lo cogía y lo vestía de muñeca, le ponía una pamela, le quitaba los labios, le ponía un bolso, eso no es bueno. Entonces, en la generalidad está que hay que tener una vocación de mejorar los equipos, mejorar los colaboradores, de crear, de bajar los índices de incertidumbre, de involucrar a las personas, de involucrar al talento, de que vivan y gocen y disfruten de un plan así, y de reforzar los valores de la organización. Porque con esta reflexión tú, como vas preparando lo que vamos a contar ahora, refuerza los valores de la organización. Eso dejo ya de ser ET, ser bueno, y me voy a mucha concreción, ¿vale? Y dice, primero hay que establecer un plan, hay que tomar una decisión. Oye, ¿quiero hacerlo? Sí, pues hacemos un plan, ¿vale? Si se decide hacer un plan, mi recomendación, lo primero es ponerle un nombre atractivo al plan. Esto es una tontería, he visto planes, proyectos y tal, que se morían, que desaparecían por un mal nombre. Dice, oye, ¿eso por qué haces? Que mata el nombre. Bueno, yo de verdad que he visto proyectos fracasar. Hay cosas que con ese nombre tú dices. Yo he ido se llama el kick-off, el primer día de un proyecto. Bueno, pues ya se comunica el nombre, yo ya allí he dicho, esto no está bien. Bueno, por explicarlo, voy a poner un ejemplo. Una organización que yo lidero un cambio de este tipo, busqué un nombre después de darle muchas vueltas, invito a que le dé muchas vueltas al nombre si decidís hacerlo. Y en esa organización le pusimos el nombre MIMO, M-I-M-O. Es un acrónico, ¿vale? No sé si, creo que... ¿Sí? Se nos ve perfecto. ¿Se ve? Sí. Bueno, método, porque es un nombre de método de identificación de magos ocultos. ¿De magos? Magos ocultos. Bueno, un nombre MIMO.
Bueno, eran unos mismos, magos ocultos. Era buscar en la organización gente que tiene una serie de cualidades, tienen un alto potencial, tienen unas capacidades todavía no explotadas, que les hace casi magos, ¿vale? Que están ocultos porque todavía no están en las posiciones de mayor presencia. Entonces identificábamos y mismo reflejaba él, vamos a mimar toda la organización para que esos magos afloren, vamos a cuidarlo, vamos a... Entonces, bueno, un buen nombre ya ayuda. Si la compañía o la organización, la entidad o el grupo o el equipo de trabajo, porque esto se puede hacer a nivel de equipo de trabajo, lo puedes hacer tú en tu equipo. Si tú ya le pones un nombre, si es un nombre bueno, ya tienes un paso dado de que salga bien. No es suficiente, pero es necesario. Pero dicho al revés, si pones un nombre malo, saldrá mal. Sí. ¿Vale? Entonces, primero un nombre. Segundo, hay que identificar los puestos críticos de la organización. Hay que identificar. Que no siempre son evidentes. Bueno, hay que tener esa reflexión y decir, oye, ¿cuáles son los puestos críticos? ¿Vale? Y hay que, en los puestos críticos, el contante, aquel que se dedicaba a la mediación de facturación de centrales de conmutación, jefe del mundo. Bueno, pues ellos nadie pensaba en él hasta el día que alguien pensó, y no había línea sucesoria, y perdió él y perdió la organización. Por tanto, hay que identificar los puestos críticos, ¿vale? Que no es siempre evidente, ¿vale? Pongo ese ejemplo tan feo, porque nadie pensaba en él hasta el día que alguien pensó. Entonces, hay que hacer un inventario, identificación e inventario. Después hay que elaborar el perfil deseado. El perfil deseado, ahí es donde viene la parte de decir, bueno, vamos a objetivar qué queremos. Si tú lo haces en tu equipo, ¿qué quieres tú que tu equipo, a dónde quieres tú llevar tu equipo? Si lo haces en tu organización, ¿a dónde quieres llevar tu organización? Y dónde entran en juego los valores de la compañía. Es una excelente oportunidad de reforzarlo. Y hay que objetivarlo, hay que escribirlo, y hay que decir por qué, porque no debemos en esta parte de guiarnos solo por lo que me gusta, por el sentido del gusto, ¿vale? Porque a lo mejor tú dices, bueno, pues ya está, mi línea sucesoria, para mí me gusta mucho fulano y tal. Bueno, pues sí o no, pero métele en esto, haz el proceso, ¿vale? Entonces di que define el perfil deseado, introduce los valores de lo que tú quieres conseguir y mételo en la costelera, ¿vale? Y a partir de ahí, identifica a las personas que sean candidatos. Si búscate los pagos ocultos, este proyecto, búscate los candidatos y di esos candidatos que sean capaces de adecuarse al perfil que tú quieres para cuando ocurra algo que no sabes cuándo va a ocurrir, pero que sabes que va a ocurrir, esté preparado esa persona, el equipo y la organización, ¿vale? Por tanto, dime. No, es que en relación a lo que estás diciendo, es decir, por resumir, el método, hay que poner un nombre interesante, motivador, que predisponga de alguna manera, que identifiquemos los puestos críticos, el perfil que deseamos, que nosotros entendemos que tenemos que tener. Vamos a aterrizar el ámbito asociativo, ¿vale? Una asociación y identifiquemos qué posible persona, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Y una de las preguntas que nos lanzan por el chat, Andrés, sí. Dice, ¿qué nos puede decir Andrés sobre esta frase, no? En mi organización no hay nadie que quiera asumir esta responsabilidad. Es decir, vamos, yo casi que tengo un poco la respuesta, ¿no? Porque le hemos venido diciendo, ¿no? Pero, ¿qué le dirías tú, no? En esa... ¿Tú qué piensas? ¿Tú qué piensas? ¿Y qué tienes en la cabeza? Pues pienso que esto, cuando la persona, por ejemplo, no sé, si una persona de la dirección de una asociación dice, es que ni nadie quiere asumir esta responsabilidad, creo que no se ha trabajado con suficiente quizá antelación el determinar la autoextinción de esa, ¿no? Puede ser. Ahí entra es verdad, perdón, no es lo mismo hablar de grandes organizaciones que de asociaciones pequeñitas. Tiene todo eso, está muy está incorporado en la cultura de la organización, el velar por también la línea sucesoria. Es decir, aterrizando al terreno de lo concreto de nuestras asociaciones pequeñitas, de localidades pequeñas y demás. ¿Qué hacemos con esas situaciones en las que no hay nadie que quiera asumir esa responsabilidad? Bueno, nos queda todavía más paso del método, pero abrimos este paréntesis para atrás. Me parece bien. Eso que ocurre, hay que gestionarlo, ¿vale? Hasta tal punto que eso ocurre en todo. Es decir, eso en las comunidades de vecinos ocurre. Es decir, hay presidentes que se presentan voluntarios y salen y se votan y tal, y hay otros donde nadie quiere ser presidente. Y entonces dice la ley de propiedad horizontal, dice, bueno, entonces se hará por orden de propiedad. Primero A, primero B, primero C, y hace una línea sucesoria porque alguien tiene que haber. Bueno, ¿qué ocurre? Tú dices, bueno, como es una organización pequeña, como no tenemos ese recurso de la ley de propiedad horizontal que diga, ahora te toca a ti,
Entonces hay que trabajar. Es la primera parte que yo decía difícil. Es difícil, sí, y hay que trabajar. Y hay que empezar a hacer esto. Hay que se mezcla. Se mezcla por un lado, hombre, que siempre adquirir un compromiso, no todo el mundo quiere adquirir. Pero también yo invito a que se cuestione el líder que se enfrente a eso, que se cuestione, porque claro, si siempre está proyectando, si yo proyecto una imagen, no sé si yo proyecto una imagen sudorosa, exagerando por explicar lo que quiero contar, pero si yo voy a hacer con la vida y me viene, no puedo ahora, no puedo, y el teléfono y tal, bueno, pues al final dice, ¿quién va a querer ser como yo? Yo. Y coger y, bueno, no sé, yo conozco a Francia y yo nunca veo a Francia así. No lo veo así, ni, bueno, te veo a ti, ni veo a Miguel, ni veo, pero no, entonces, claro, esta parte también es delicada. Esta parte es donde dice, Andrés, no le metas la bronca a quien te está escuchando. No estoy metiendo bronca, estoy invitando a que el que se encuentre con una situación así, primero que vea qué visión está proyectando de su situación. ¿Vale? Voy a meterme en eso, ¿vale? Segundo, hay que trabajar el plan de involucrar a las personas, ¿vale? Que son pasos siguientes que os contaré, ¿vale? Os daré una herramienta para gestionar eso. Ahora os daré herramientas concretas, ¿vale? Cuando avancemos un poco más en el método, pero hay herramientas. Aparte que primero, se ha dicho primero he dicho las preguntas de, no sé, qué imagen proyectas, ¿vale? Aquí los intro como se te ve a ti, si te veis con los brazos así, se te ve como... Sí, la apertura de... Se te ve con los brazos así, ¿vale? Y dos, vamos a ver unas herramientas, la apunto aquí para que no se me olvide de qué cosas vamos a trabajar, ¿vale? Decía, tenemos que identificar los candidatos, ¿vale? Y sobre esos candidatos hay una cuestión que suele surgir, que es si el candidato el colaborador, la persona debe saber, ¿vale? La persona, digamos, de alguna manera elegida para esa línea sucesoria. Claro, la persona elegida puede ser una, puede haber varios candidatos, si debe saberlo, ¿no? Entonces, eso lo importante, eso no es lo importante. Lo importante es que viva la experiencia. Eso aquí puede saberlo o no saberlo, ¿vale? Pero tiene que vivir la experiencia. Y vivir la experiencia significa que tiene que vivir los beneficios que he contado, con todo beneficio de que va a estar en un plan de carrera, va a desarrollarse, ¿vale? Va a tener mayores niveles de cotas de delegación, va a estar más involucrado. Entonces, eso hay que vivir. No es que te lo digan, sino que tú lo vivas. Porque si te lo dicen y no ocurre nada, dices, ya me ha caído mi impuesto. Porque al final se ve como, a mí lo que me ha caído es que cuando pase, al final, mientras que si gozo de todas las bondades, lo importante es que se viva. Por lo tanto, ¿debes saberlo o no? No me importa. Lo clave es que lo vivas, que haya algo detrás, ¿vale? No es imprescindible que lo sepa, no es relevante, no es imprescindible, pero sí es importante que la organización sepa que hay un plan. Es decir, si se hace un plan mismo, la organización debe saber, esto hay que compartirlo, hay que saber que ese lado, claro, hay que ser claro. Hay que decir a la organización que se abre un proyecto, se abre un plan, en qué consiste y cuáles son los pasos. Hay que tener mucho cuidado con las expectativas, ¿vale? No hay que conocer el último detalle, o sea, hay que saber que hay un plan, hay que conocer el último detalle, hay que ser claro, sí, pero tampoco hay que decir, estos son los puestos clave, estas son las personas, estos son los candidatos, esto no sé qué, ¿vale? Cuidado con las expectativas. Pues para explicar las expectativas, voy a poner un ejemplo de nuevo, como ejemplo para ilustrarlo, pero ¿tú sabes cuál es la definición de frustración? ¿Alguna vez lo hemos hablado? ¿Sabes qué es la frustración? La frustración decimos. Te puedo decir lo que yo piense, pero no sé si... La frustración es, digamos, cuando el decaimiento de tus expectativas, ¿no? Es decir, que cuando no... Voy a hacer la frustración, la definición que usamos en alto rendimiento, en liderazgo, es la frustración de una expectativa mal gestionada. Una expectativa mal gestionada. Tú has hablado de mis expectativas se caen. Entonces, cuidado porque, claro, si lo que hacemos es vender una moto, decir, oye, Pili, mira, que hemos arrancado un proyecto fabuloso, mismo que tú vas a ser mi sucesor.
¿Y qué tal? Y que, bueno, yo empiezo a decir, ¿cuándo me vas a ser director de operación? ¿Y cuánto voy a cobrar? ¿Y cuándo voy a tener secretaria? ¿Y cuándo voy a tener coche de no sé qué? ¿Y cuándo Móvil de empresa. móvil de empresa? ¿Y cuándo no sé? Las expectativas, ¿vale? Las expectativas tienen que ser colaborativas y de crecimiento. Nosotros, la organización, tú, el equipo, la organización y la sociedad. Déjame que ponga aquí el ejemplo que te iba a contar. Otra institución, como he contado al principio. Esto aplica a instituciones como nosotros. Yo he hablado de instituciones, he hablado de un banco, he hablado de una empresa, una compañía. La iglesia, voy a hablar de la monarquía, de la británica, no de la de aquí, por hablar de la de otro, que es más fácil. El príncipe Carlos, desde que nació, sabe que era el candidato, ¿vale? El príncipe. No sé su nivel de expectativa, pero entonces, ojo, porque lo que puedes coger y arrancar un plan de esto y que la gente piense que el mes que viene va a cambiar va así, no sé, ya con la expectativa, ¿vale? Y con eso del príncipe Carlos, porque claro, lo peor es que da la expectativa de que voy a ser rey. Y no sé qué años tiene ahora mismo el príncipe Carlos, pero... ¿Soy más de 70 o no sé? Pues lleva 70 años. Lleva 70 años. Entonces, ese ejemplo me sirve para explicar, cuidado con la frustración. No podemos hacer un plan que genere frustración, ¿vale? Que no vienen las expectativas. Voy a poner otro ejemplo sobre expectativas. Este ejemplo, si leéis, cuando uno empieza a interesarse por gestión y por economía y por liderazgo, aparece siempre Jack Welch, que es un tipo que tiene la Electric, un tipo muy famoso, el CEO de la compañía más grande del mundo, el más reputado directivo. Este hombre se jubiló en el 2001 y arrancó su plan sucesorio en el 94. La compañía tal vez hizo 7 años antes. Hizo todo un método. Un método. Es algo parecido a lo que os he contado. Además, se estudia como caso de éxito. Se identificaron 25 candidatos de una corporación. Pero digo, al final uno tiene que tener pensamiento a lo grande. Uno lo lleva a su equipo y dice, bueno, hago mi equipo grande. Uno salieron 25 candidatos. Esos 25 candidatos que se identificaron, de esos 25 magos ocultos, finalmente hubo una terna, hubo 3, y de esos 3 al final quedó uno. Y ese uno lo sustituyó y estuvo, me parece que estuvo 12 o 14 años al frente, es decir, que fue bien y salió. Entonces, lo pongo como ejemplo y de estar preparado. Él decidió arrancarlo, pero pongo otro ejemplo, McDonald's, y yo no soy... lo pongo como ejemplo de gestión, ¿vale? No por su comida, que no como McDonald's. En el 2004 tuvo que gestionar 3 sucesiones en un año del primer ejecutivo. 3 en un año, ¿vale? Y bueno, ahí está McDonald's. Y claro que es 3 en un año. Entonces, lo que no puede permitirse ninguna organización es la dependencia del líder. Si no, la organización está abocada a eso, a que se va el líder y la organización desaparece. Que las relaciones mueran, ¿no? Y desaparece, y además de desaparecer, es un mal para el líder, para la organización, para quien representa, lo decía Francis, el colectivo de representados de esa asociación, y en definitiva es malo para la sociedad. Por tanto, no lo podemos permitir, ¿vale? No, pues estamos hablando del método, ¿no? Porque yo te interrumpí y demás y estábamos diciendo el método, que poner un nombre, los puestos críticos, los perfiles deseados, identificar a la persona y de igual, te interrumpiste, esto continúa, es decir, hay más cosas que tengamos que tener en cuenta, aparte de lo que ya has dicho, para cerrar un poco este método que tú nos estás explicando. Sí, una vez que has hecho todo el proceso viene la parte más agradable, que es la que a veces se nos puede olvidar. Si ya he identificado los puestos, ya he creado el perfil, lo he empezado con los valores, he identificado los candidatos, un poco refrescando lo que hemos hecho. ¿Vale? Con los candidatos, o sea, primero puse un nombre, que ese nombre, con el plan, he identificado los puestos, y la comunicación tampoco tiene que ser uniforme, no tiene por qué ser a todo el mundo. La comunicación a lo mejor a todo el mundo le interesa, pero tiene que conocerlo las personas que deban conocerlo.
Una vez que está el nombre puesto, ese nombre importante. Segundo, hemos identificado las posiciones críticas. Hemos creado los perfiles deseados y hemos identificado los candidatos. Y hemos decidido si se lo contamos hoy cómo vamos a manejar sus expectativas. Exacto, viene la acción, ¿vale? Y la acción es qué medidas concretas, porque aquí no estoy intentando salirme de ET, voy a decir, pues ahora tenéis que hacerlo bien y ser buenos. No, ¿qué hay que hacer? Pues hay que empezar a cuidar a los candidatos, ¿vale? Y a desarrollarlos. Y hacerlos y involucrarlos y tenerlos presentes, ¿vale? Entonces, herramientas, estoy un poco con las herramientas concretas. Bueno, hay una primera herramienta que os propongo por su potencia, que es aminorar, llevar a la mínima expresión una cosa que se llama, no sé si a esta altura de la pantalla se ve también las letras, sí, se ve DIN. DIN. Perdón. Es que bueno, lo tacho porque esto viene de un anglicismo. El orden en España es IDF. ¿Vale? IDF. Esta sigla es, ya en español, nos habla índice de distancia al mando. No lo he escuchado. Bueno, pues vamos a dedicar unos minutos a esto. Esto hay que cuidarlo siempre, la organización siempre, pero en un plan de esto mucho más. ¿Qué es el índice de distancia al mando? Para eso, de nuevo voy a contarte una historia. Tú dices, me vas a una historia. Esto es una historia real, que ocurre en un vuelo que viajaba desde Bogotá hasta Nueva York, ¿vale? Salía desde Bogotá hasta el aeropuerto internacional del John Fitzgerald Kennedy, Boeing 707, que se termina estrellando contra una colina y mueren 8 miembros de la tripulación y muere gran parte del pasaje. La Agencia Nacional de Seguridad del Transporte analizó las causas. Caso fuerte, grabaciones de la torre de control. Bueno, pues resulta que se estrelló porque se quedó sin combustible. Entonces, la conclusión es que la conclusión que hace la Agencia de Seguridad del Transporte dice que la tripulación no declaró de manera adecuada la emergencia respecto al combustible. O sea, se quedó sin combustible y no declaró de manera clara la experiencia. Continúa y dice que la falta de una terminología comprensible para pilotos y controladores para estados de combustible provocó que los controladores aéreos subestimasen la gravedad de la situación. ¿Qué pasó en ese caso? Había lo que después se evolucionó en la teoría de índice de distancia al mando, había mucha distancia al mando y entonces no se fue claro en la comunicación. Entonces, tenían poco combustible. Y la primera medida que tomó el control aéreo fue, oye, hay una alerta de poco combustible y puso en marcha un protocolo de buscar slot para hacer un aterrizaje forzado. Tuvieron el avión 45 minutos dando vueltas buscando al... Entonces dices, Dios, si no tienes combustible y lo vas a tener 45 minutos dando vueltas, lo tuvieron dando vueltas, no encontraban el slot, no aparecía, no sé qué tal, 45 minutos dando vueltas hasta que el avión cogió y se estrelló. Bueno, pues todo eso ha cumplido una corriente que mide este parámetro. Este índice se mide en países, ¿vale? Los países que están arriba del todo, los que están más arriba, pues son países como Colombia, son países que están en la zona alta, en torno a los 90 y 100. España está en la posición 57, está más o menos en medio, está por debajo, está con un índice más bajo que Francia, que Holanda, que Alemania. Debajo están los países anglosajones, América, o sea, lo que es Estados Unidos, está Inglaterra, que están en torno a los 30, y muy abajo están los nórdicos, que están por debajo de 30, países nórdicos, y abajo del todo, en líneas 3, está Israel, que debo recordar, ¿vale? Ese índice al final dice que cuanto más distancia al mando, menos comunicación. ¿Qué pasa? Que si hay comunicación, fijaos, oye, no tengo combustible, no te preocupes, te voy a buscar un slot, mitad punta de la vuelta, y te quedas sin combustible hasta que te entregues. Eso al final, las organizaciones tienen que medir siempre, pero los líderes tienen que mirar en sus asesorías cuánto es su distancia. En general, tú en tu equipo hagas uno de este plan, mide tu distancia, tu índice de distancia al mando.
O sea, de distancia con respecto a la gente que tú lideras, ¿te refieres? En general de tu organización, y si lo haces en tu equipo, a la gente que tú lideras. ¿Cómo se mide eso? ¿Vale? Por hacerlo de un modo muy sencillo. Cuando alguien levante la mano y tiene un problema, cuando alguien no consigue algún objetivo, cuando alguien no triunfa y cuando alguien fracase, tú pregúntate si ha levantado la mano. ¿Vale? Que no tengo combustible. Entonces tienes que analizar cómo ha llegado ese mensaje arriba. O te ha llegado a ti, o ha llegado a las personas de la organización. Y segunda cosa que tienes que mirar muy importante, ¿qué acciones ha tomado la organización para ayudarte a conseguirlo? ¿Vale? Entonces alguien dice, que no tengo combustible. ¿Vale? Entonces dice, ¿ha habido acción? Si ha habido acción es que ha llegado un mensaje. ¿Vale? ¿Cómo ha llegado? Dice, sí, ha habido acción. ¿Cuál? Dice, lo hemos puesto a la vuelta a 45 minutos. ¿Vale? Es mal, porque no ha habido entendimiento. Entonces tienes que medir si alguien ha levantado la mano y dos, qué medidas ha puesto la organización, porque sea el compañero, tú como líder, para ayudar a esa persona o a ese equipo o a esa organización a conseguir. Si falla el ascendente o fallan las medidas, no es que las medidas después se ejecuten mal, sino si la medida es adecuada, pero se implementa mal. Eso es otro camino. Pero si la medida no corresponde con el problema, es que ha habido un problema de entendimiento. Demasiada distancia. Justo por distancia. Porque lo que mide a distancia Armando es que no hay comunicación ante una alerta. ¿Por qué? Porque se emplean, que estas grabaciones, que ya me he leído las transcripciones, me han resultado súper interesantes. ¿Qué ocurre? Que cuando hay mucha distancia al mando, los pilotos de un país donde el IDM es altísimo, llegan a los controladores tan divinos que usan expresiones, usan giros, estamos en una situación difícil, a ver si pueden ayudarnos, empiezan a dar giros, y a dar giros, a dar giros, y te dicen, hay poca distancia al mando, y en un avión te llega a poca distancia al mando, cualquier miembro de la tripulación te dice, venga, fuego en el 2, nos va a escribir un procedimiento, le da un golpe en la mesa y se habrá movido la cama. Perdón. Entonces, vuelvo a ese sentido. Cuando hay un problema, tiene que haber una manera de disparar acciones y esas acciones sean como, ¿vale? Entonces, cuando tú quieras trabajar un programa de este tipo, con unas herramientas concretas, aminora la distancia al mando. Si alguien va a ser tu colaborador, ayúdale a que triunfe y ayudar el eso es lo que yo quiero entendimiento. que tú termines entiendo lo concreto, porque a lo mejor no hemos podido perder quizá, ¿no? Entonces, esto que quiere decir exactamente, que tiene la menor distancia, tradúcemelo en cosas concretas. En cosas concretas significa que aumenta el entendimiento. ¿Y cómo se aumenta el entendimiento? Pues cuando él tenga una dificultad, analiza los rodeos que te da, analiza las vueltas que da, analiza cómo pide ayuda, analiza cuánto concreto es. Diciendo mucho. Justo, porque está diciendo que él está usando, cuando emplea muchos giros y empieza a decir, oiga, que tengo un problema. ¿Qué le pasa? Que no me queda mucho combustible, pero mucho cuanto es, o que necesito, empieza a dar giro, venga, alerta, combustible. ¿Vale? Entonces, si tú ves que empieza a haber muchos giros, cuestionate, ¿vale? Es decir, una persona que está destinada a sustituirte tiene que tener contigo un entendimiento muy alto. Y la mejor manera de trabajar el entendimiento es esta. Fijaos que además ahora el entendimiento se ha visto afectado por el COVID, precisamente porque las relaciones sociales se han distanciado. Ahí no tú ves a tu colaborador, en vez de ver, por ejemplo, el poder del cafelito, ahorita todo un cafelito ha desaparecido. Ahora no hay cafelito, ahora lo hace a través de videoconferencia o lo hace a 2 metros de distancia. ¿Vale? Y si te toma un cafelito, no te haces con la cercanía que lo hacía antes. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Que eso afecta directamente al entendimiento. Por tanto, todo esto que estoy contando, en concreto, sé que he leído algo como muy filosófico, no es nada filosófico. Aterrizando es, mira el nivel de entendimiento con tu colaborador, con el candidato. Mira cuántos rodeos da cuando tiene un problema. Mira si fracasa, si ha levantado la mano, o si es que se lo traga todo y se lo traga y se lo traga y mejor que él desprima los interiores. Si se lo traga y no se entra, si siquiera ha levantado la mano, hay un problema. Si ha levantado la mano, pero ha dado muchos rodeos, hay un problema. ¿Vale? Entonces, mira qué capacidad. Y tercero, si ha sido directo, ha levantado la mano, pero su mensaje no ha sido claro, pues hay otro problema. Entonces, hay que trabajar mucho el entendimiento. En concreto, trabajar el entendimiento con los candidatos a esa línea sucesoria. ¿Vale? Eso es mágico. Eso, cuando digo mágico, es que esta es una herramienta de las que yo confío en ella. Y yo confío mucho en tus herramientas, porque me has dado muchas y son muy útiles.
Bueno, pues esa es una de ellas, ¿vale? Muy concreta. No sé, dime claro, ¿me he explicado bien o he dado demasiado giro con lo de la... No, yo te he entendido, es decir, pero por eso te digo que finalmente aterrizas un poco utilizando el símil del avión, porque para que las personas que nos estén escuchando, es decir, es bueno que vayamos mucho a la experiencia cercana, concreta de nuestra realidad. Es decir, claro, no somos grandes organizaciones, somos entidades muchas pequeñitas, ¿no? Entonces, de ámbitos locales. Y claro, es importante que el mensaje quede claro. Yo creo que una de las cosas que a mí me ha quedado claro es el método. Es decir, el método. Bueno, empezamos analizando las dificultades y los contras, pero la importancia de un método. Esto a mí me retrotrae mucho a nuestras sesiones cuando hemos trabajado. Pide el folio en blanco. El folio en blanco. ¿Quieres hacer una cosa? Venga, ponme lo que quieras hacer, cómo, cuándo, tal, tal, tal. Y si es algo que no debemos dejar lugar a la improvisación para nada, elegir bien, o bueno, establecer tu método y tal. Y luego lo de también me queda mucho en lo de no crear falsas expectativas también a la persona un poco que estableció esa delegación. Lo vine un poco a un amigo de ser repetitivo, pero para explicarlo. Hemos dicho, vamos primero, el punto cero es tomar una decisión. ¿Quiero hacer algo? Sí. ¿No? El punto, sí o no. Si no, pues nada, no me haré. No te vayas a indicar lo que no quieres hacer. ¿Vale? Muchas veces pensamos, vamos a hacer no sé qué, pero realmente en el fondo, si no quieres hacerlo, después no lo haces. Y pero tengo una pregunta, mira, te voy a interrumpir porque es una pregunta que nos están haciendo, tengo aquí 2 o 3 preguntas en el chat, ¿vale? Y tiene que ver también con esto, es decir, nosotros estamos hablando de todo lo que la entidad hace o debería hacer para tener en cuenta esto. Pero me dicen, la ONG es difícil encontrar personas que quieran asumir la responsabilidad de la entidad. Aunque el líder tenga personas en quien delegar y confiar, pero cuando se habla de un cargo de responsabilidad, eso nos asusta. ¿No? Entonces, ¿tú qué nos puedes decir? Un poco también lo que decíamos antes, que se tiene que venir de muy atrás, o o también por la imagen que tú dices, no, es un poco parecida. Entiendo que ese es el reto que nos enfrentamos. Va un poco parecido a, primero a que el ego, oye, el ego al final del mundo está, el mundo dice, oye, sí, muy bien, está muy guay esto, pero ojo que a ver dónde me voy a meter, ¿vale? Entonces, eso sin nada. ¿Cómo se vence eso? Bueno, pues se vence. Por un lado, yo decía, vamos a revisar esta visión, lo dije antes, y vamos a aplicar herramientas. ¿Es difícil? Sí. Pero precisamente las herramientas es... ¿Qué estoy contando con esto? Y de nuevo me posiciono en la parte más difícil del orador, que es cuando sacude a las personas. Entonces yo voy a sacudir. No puedes esperar que la gente esté diciendo, yo quiero. Porque eso es rara avis. Eso ocurre cuando ya tienes cierto nivel de implicación y tú dices, oye, yo quiero. Entonces, trabájatelo tú. Por eso es difícil. Difícil es trabajarlo tú. El que se encuentre con eso, que lo trabaje. ¿Y qué tiene que hacer? Pues tiene que decidir si quiere abrir un proceso. Y un poco lo que estamos contando. ¿Quieres hacerlo? Porque quererlo decir sí es fácil. Pero ten la reflexión. Ese folio blanco que yo te digo. Escríbelo y te digo, sí quiero hacerlo. Y entonces empieza ya por punto 1, ponle un 2. Punto 2. Identifica la persona. ¿Vale? Y das todos los pasos. Y haciendo todo eso, más disminuye la distancia al mando de las personas que tú quieras, porque cuando tú con esas personas empieces a tener mucha menor distancia, eso hay que currárselo. ¿Cómo se curra eso? Bueno, pues ahí entra de todo. Ahí entra, yo recurro, yo que no soy especialmente amable ni simpático, pues yo recurro al humor. Y con mi equipo, cada vez que me reúno con alguien de mi línea sucesoria, empiezo siempre las reuniones que las hago el último año en Grecia, siempre las hago empezando por el humor. Siempre. He recurrido, yo no soy especialmente simpático, pues recurrido, a mí no importa disfrazarme, pues cada día me disfrazo de algo en la videoconferencia. Si era San Fermín, me pongo un blanco, un pañuelo rojo y me pongo a cantarle al santo. Si abrieron las terrazas, pues me ponía en una terraza, en el bar terraza en la catedral, y me ponía allí en el bar terraza. Había abierto las terrazas en la época del COVID. Si todos los días me esforzaba, no. Cada vez que tenía una reunión me esforzaba en hacer algo. Entonces los primeros 2 minutos era humor. ¿Por qué? Porque varias veces me ha dicho mi equipo que le impongo mucho y entonces pues recurro al humor. Además de esa manera corta la distancia, ¿no? Con el humor. Justo, porque empieza ya la reunión y tal, y ya llega un momento más que están esperando a ver qué ocurre en la reunión, a ver qué se le ha ocurrido hoy antes, ¿vale? Bueno, pues recurre al humor. El humor es una herramienta poderosa, casi es más poderosa que el dolor. La herramienta de influencia más grande es el dolor, ¿vale? Bueno, es más grande. Pero bueno, el dolor ahí no está muy bien visto, ¿no? Es decir, para se construían las pirámides se construían con dolor, ¿vale?
Hoy no se hacen pirámides, pero además se pueden hacer con dolor. Entonces, como no puedes tener dolor, pues algo. Esa es una de ellas. Plantéate, mídete en qué punto estás y aminóralo, ¿vale? Porque, claro, si quieres que se involucre, pues crea con él un entendimiento. Esto del IDM que digo, lo que busca es el entendimiento. Busca que haya alto nivel de entendimiento, para que cuando se entendáis empiece también a sentir la empatía por lo que hace y que tiene que involucrarse, ¿vale? Hay que compartir información. Tienes que compartir con las personas que decidas, que formen parte del plan, tienes que compartir información. Y eso supone un gran esfuerzo de comunicación. Tienes que empezar a contarle cosas que por su posición no necesita saber, pero por la candidatura sí. Entonces tú a lo mejor, yo soy un colaborador tuyo, en condiciones normales no necesito saber determinadas cosas, pues no necesito saber qué está ocurriendo en otra parte de la provincia, en la comunidad vecina, con otro miembro del equipo, porque son proyectos diferentes. En condiciones normales no debo saberla, pero en esta situación debo saberla, para otra medida concreta. Aumenta el nivel de información muchísimo, por encima de lo necesitado. ¿Verdad que la ausencia de información marca una distancia? Totalmente. Y además no me involucras. Porque claro, y me hace parte. Porque yo decía, tiene que vivir la experiencia. No se trata de que me digas, oye Andrés, que vamos a acercar un plan. No, se trata de que yo viva esa experiencia. Y de pronto yo empiezo a darme cuenta que me estás contando cosas que no me contabas antes. ¿Vale? No es importante que yo sepa si soy una sucesoria. Es importante que yo viva, que me estás contando cosas que no se circunscriben a mi actividad concreta. Y empieza a decir, porque me están contando cosas de línea. ¿Vale? Pues eso tengo que vivir. Entonces, hay que aumentar el nivel de comunicación por encima del requerido para la posición. ¿Vale? Entonces, pues, ¿cómo se hace eso? Bueno, pues tú, ahí sabes que yo siempre te digo, paloteo. Paloteo es, coges una libretita y ¿qué información me tira? Y pone, ¿era la requerida o más de la requerida? Y vas analizándote y te vas creando un hábito de involucrarlo y dar mucha más información. Otra cosa muy concreta. Tienes que tratar a tu colaborador según su nivel según su estado profesional. En conducta, esto es bastante teórico y un poco más pesado, pero generalmente las personas tienen 4 estados, ¿vale? 4 estados. Y esos 4 estados, según su nivel en que se encuentran de momento. Si tenemos tiempo, podemos pintarlo un poco. Son las 12:20, sí, vamos a ir 10 minutillos, porque además aquí hay unas cuantitas de preguntas de que te quiero ir haciendo, de sobre expresiones y demás, ¿vale? Pero bueno, no voy a hacer esto rápido, no voy a extenderme mucho, pero básicamente hay 4 estados que uno tiene que hacer. Se llama el estado que requiere control. Tú nos dices, Miguel, si se ve bien, un poquito más grande quizás, el control. Bueno, pues ahora... Sí, aprovecha el papel que tú quieras, Andrés. Carta blanca. Si los tengo muy grandes que no me van a caber las 4, pero bueno, supervisión. ¿Vale? ¿Se ve más o menos? A ver. ¿Sí? Sí. ¿Bien? Asesor y delegación, cada vez se ve más. Bueno. ¿Se ve bien más o menos? ¿Sí? Sí. Vale, entonces, aquí hay herramientas que se llaman de apoyo y herramientas que se llaman de dirección. ¿Vale? Entonces, cada uno de estos 4 estados, pues requiero alto o bajo nivel de apoyo o de dirección. ¿Vale? Si estoy controlando, requiero un nivel alto de dirección y un nivel alto de apoyo. Si es de control, aquí no. Aquí lo que requiero aquí es de apoyo. Ahora vemos que dirección es directamente te digo, lo que tienes que hacer, te doy pequeña, te doy corta, si te digo, aquí soy muy concreto. ¿Vale? Y aquí te digo los qués. Aquí te digo los porqués. Aquí te explico, aquí te informo, aquí te explico, aquí te digo, haces, aquí te digo,
necesito un listado de los contactos de las asociaciones más grandes de la provincia de Cádiz. Tiene su teléfono, su posición y su tal. Le da el que quiere. Aquí le dice, oye, tenemos que emprender alguna acción de comunicación con las entidades más representativas. Y la otra dice, vale, esto es lo que quiere, es un listado con los contactos y con los teléfonos. ¿Vale? Porque, pero si estamos a un nivel de control, entonces, ¿vale? Si estamos a un nivel de supervisión, aquí sí que requiere alto y alto. ¿Vale? Si pudiéramos los dos. ¿Vale? Voy a explicar el último, si estoy en un nivel de delegación, quiero uno bajo y bajo. Es decir, cuando estoy en un nivel de delegación, ya lo que tengo es que delegarle. Y no necesita ni estar diciéndole lo que tiene que hacer, ni le tiene que decir, si es que ya lo sabe. Le tiene que estar dándole apoyando, le tiene que dándole palmadita a la espalda, le tiene que estimularle, que ya lo sabe, exactamente, ya lo sabe, ¿vale? Porque es que ya tiene un nivel, pero eso no es que sea mucho muy antiguo, no, es que yo mañana me cambie de posición, o me cambie de empresa, o me cambie de trabajo, y yo mañana, aunque yo tenga un nivel muy psicológico y tal, de pronto me encuentro qué pasó aquí. ¿Por qué? Porque resulta que he salido de mi zona habitual y estoy ahora en incertidumbre, ¿vale? Pero bueno, eso, lo que quería en este punto reflexionar es que no es mejor uno que otro, sino que en cualquier momento uno puede estar en un sitio o en otro, ¿vale? Pero tú con este ejemplo nos estás hablando, digamos, de la relación que tiene que establecer la persona que ejerce el liderazgo junto con la persona que tú entiendes que debe ser tu línea sucesoria. Justo. Entonces tú coges y te dices, la línea sucesoria es primero, ¿vale? Esta que yo estoy en línea sucesoria. ¿Por qué hago esta tabla? Porque aquí lo que quiero trasladar es que aquí no podemos hacer algo absolutamente universal. Y aquí tengo yo que adaptar. Porque si tú estás, por ejemplo, si tú estás en un momento de tu vida profesional donde tú necesitas supervisión, como yo te trato aquí, ¿qué hago? Te cargo. Pues, y se me puede hacer grande. Justo. Entonces, un error en que yo ahora mismo aquí puede ser que el candidato no solamente me lo cargue como candidato, sino además que me lo cargue incluso para su posición actual. Es decir, ahí no soy ministro del aire, ¿vale? Y tú eres la posición que sea. Si yo soy ministro del aire, pues tú eres subdelegada del gobierno. Entonces yo le digo, esta va a ser mi línea sucesora. Si yo me equivoco, no solamente no conseguiré que tú seas ministra del aire, sino además que seas una mala subdelegada. ¿Vale? Entonces, con esto que estoy diciendo es que tratemos a nuestro colaborador según el nivel. Esto requiere un poco más de tiempo, pero lo que quiero decir es, no puedes coger ahora y decir, pues lo delego. Y me voy aquí. Me voy aquí. Si el tío está preparado para ser delegado, tú cuestionaste, ¿puedo delegar a Pilar? Pues sí, ¿hasta qué nivel? Porque si dejo de darle apoyo y darle dirección y te pongo en modo delegación, tú ya sabes, pues como tú estés, por ejemplo, aquí, o como tú estés aquí, no requiera mucha acción por mi parte, alto y alto, pues si tú estás aquí y yo lo que hago es precisamente que desaparezco, lo que te creo que tú estás en barrera. Yo lo que concluyo, Andrés, que es difícil, es difícil que me la gente no esté escuchando, pero nosotros lo que implica, nosotros muchas veces tendemos a echar balones fuera, es decir, como decían también muchas veces los compañeros que no sé en qué va a contestar la reflexión de antes, ¿no? Es que no tengo a nadie, ¿no?, que se ofrezca, no tengo a nadie que lo, o sea, a la persona le asusta la responsabilidad. Pero es la propia entidad, es la que tiene que iniciar el movimiento. Es el líder el que tiene que buscarse. El líder no puede estar esperando a que alguien levante la mano o diciéndole, yo quiero sustituirte. Y además no hacerlo de cualquier manera. Es decir, hay un método y todas estas herramientas que todos estamos pasando. Si cerráramos un poco el círculo, primero, es una necesidad, dicho incluso que es obligatorio, que hacerlo porque el líder de la asociación y de la sociedad. Dos, o sea, no es fácil, es difícil y requiere un método. La conclusión final es no esperes que te salga solo. Lo que estoy diciendo es cúratelo. Entonces, que nadie no se encuentre. Es que yo no sé quién delegar. ¿No? Pues dispara. ¿Y dispara qué? Pues empieza, luego le pasaremos los puntos, pues dispara. Si te parece, ve preguntándome por qué, sobre todo porque es importante más que lo que yo quiera decir, lo que me pregunten. Hay reflexiones, porque es importante trabajar todo esto adecuadamente, porque nuestra organización, los equipos directivos son elegidos por las personas asociadas. Hacerlo bien no solo evitará que pueda desaparecer la entidad por falta de continuidad,
también que existan vacíos de poder, que den lugar a posibles guerras sucesorias, que dañen al fin y al cabo los intereses de las personas que forman parte de ellas, ¿no? Esto más que una pregunta es una reflexión. Sí. Vale. La guerra sucesoria, vamos, la palabra guerra siempre va, ¿vale? Pero la guerra, pero bueno, hay guerras que son buenas, ¿no? Cuando hay una guerra de precios se beneficia al consumidor, ¿no? Guerra de precios las telecomunicaciones. Pues son buenos que hay una guerra. La guerra no siempre es mala, la guerra bélica. Pero que hay una guerra de algunos tipos no es malo. Repito, una guerra de precios es buena para el consumidor. Efecto monopolio. ¿Vale? Que hay una guerra de sucesión, una guerra sucesoria, es mala si es bélica. Pero que exista apetito, tampoco es malo. no es malo. Por tanto, Oye, no hay que ¿vale? Por ejemplo, una pregunta que a veces me he enfrentado, que alguien me ha dicho, Andrés, he dicho que mi sucesor era Pepe, y resulta que también quiere ser sucesor Juan. Eso no es malo, siempre que no sea bélico, o sea, si ya, pues está en calilla. Pero que haya competencia no es malo. No es malo. Aquí lo peligroso es que gobierne mucho más el yo que el nosotros. ¿Vale? No tiene que temer a la guerra sucesora. Mira, no, aquí es otra reflexión, ¿no? Que tiene que leer un poco para... A veces tú sientes la necesidad de demostrar que tu trabajo está organizado, pensado, requiere tiempo y esfuerzo, pero a la vez tienes que transmitir entusiasmo para hacer que la responsabilidad sea atractiva. Y esto tiene que ver con la imagen que te he hecho antes, ¿no? Que lo es. Si no, no estaremos aquí de cara a es un equilibrio difícil. Es un equilibrio difícil. Es difícil, pero tenemos que tener esa actitud. Es decir, tenemos que ir así. Si yo vengo aquí hoy, o sea, nada es casual. Me he dado un baño antes de la playa, anoche me ha costado muy tarde. Me he levantado muy temprano. Y si vengo soñoliento, y vengo no sé qué... Eso se irradia. Totalmente, mi capacidad de influencia es baja. De noche, ¿por qué? Porque había personas de fuera aquí y me tocó ser de anfitrión y me ha costado muy tarde. Me he levantado muy temprano. Pero si yo llego bostezando y con ojeras y no me he duchado y no sé qué y tal, pues probablemente la capacidad de influencia sea más baja. Por tanto, hay que cuidar esto, sí, hay que cuidarlo. Andrés, por una cuestión de tiempo, mira, son las 12:30. Sí. Podríamos ir dando quizá algunas claves, para ir cerrando un poco el tema o algunas conclusiones, ¿no? De con qué nos quedaríamos, ¿no? ¿Qué es lo que tú te gustaría que todas las personas que nos estén escuchando tuvieran esto presente? Bueno, yo aquí me voy a repetir, pero por sintetizar me voy a repetir. Primero, felicidades por la iniciativa. ¿Vale? Tener esta inquietud es muy avanzado. Por tanto, estáis en muy buena posición. Simplemente haber dedicado hora y media hoy a esto es una muestra de la organización en la que estáis. Por tanto, felicidades, sentiros orgullosos y es importante. Segundo, lo he dicho, es difícil. Es difícil. No esperen que afloren los candidatos. Currátelo. El solo ejercicio de currártelo te traerá bondades para ti, para el equipo, para la organización y para la sociedad. Por tanto, es difícil, pero es muy rentable. Y como yo soy hombre de método, aplicaré método. Cuando algo es difícil, yo le aplico método. ¿Vale? Porque al final, el que no necesita método, que también tiene su método, pero son ya los genios. Los genios, es decir, cuando Dalí coge la brocha y así, al toro, No necesita es un genio. Yo tengo que pintar el toro, tengo que coger y empezar a ver que sin perspectiva, posición. Yo no soy un genio, tengo que ver. Por tanto, si es difícil, aplicar. ¿Vale? Entonces, toma y el método, toma la decisión, si la tomas para un hombre bueno, identifica los puestos, haz el perfil, introduce los valores de la compañía, perdón, de la organización, como la compañía, de la organización, los valores que sí, pero tenga. somos una entidad social, pero al fin y al cabo, en el caso de Fegare, ¿no? De provincia, terminamos funcionando de alguna manera como una organización empresarial, es decir, por el volumen de personas, por la cantidad de trabajo, por la responsabilidad. Por eso yo el tema del trabajo en liderazgo, los recursos humanos, la gestión de personas, yo lo creo de una relevancia increíble, ¿no? Verdaderamente, yo estoy muy en sintonía contigo, me creo verdaderamente que estoy haciendo un buen trabajo con tu equipo,
crece la entidad, porque crecen las personas que están detrás de la entidad. Y con estas medidas que hemos dicho concretas, que si quiero lo repasamos, la gente empezará a vivir. Es importante, lo he dicho, que era la última conclusión que quiero sacar. No es decirlo, es vivir. No es que te digan, Andrés, hemos arrancado un proyecto súper guay y tú estás ahí, ¿eh? No, vale, que yo empiece a vivir la experiencia. ¿Cuáles son esas experiencias? Me dan más información, disminuye la distancia al poder, al mando, al poder, la disminuye, me involucra, me hace partícipe, y llega un momento donde yo empiezo a sentir empatía por ti, me empiezas a delegar, tú empiezas a vivir mejor, puedes vivir mejor, aportas más valor, tienes más tiempo para pensar, ya no estás aguantando. Mira, la idea de que te he dicho antes de compartir información parece algo tonto, pero es que es súper relevante, ¿no? Que tú tengas un espacio como el que recientemente tuvimos nosotros en la reunión que mantuve con el equipo de empleo. Bueno, pues una experiencia en la que creímos que era importante trabajar una serie de aspectos del equipo, pero partimos, el punto de partida fue dar información. Es decir, conocer, que todas las personas conozcan qué se está haciendo, cómo se está haciendo y sobre todo hacia dónde dirigirnos. Yo creo que el compartir información hace que se reduzca mucho esta distancia de la que estamos hablando. Mucho. Y es una herramienta potente porque fijaos que compartir información es una de las herramientas más gratuitas, más baratas que hay, más baratas. Es decir, no requiere inversión, no requiere... Compartir información es barato. Y creedme, nunca nadie rechaza eso. Nunca nadie dice... Es decir, aunque pueda haber cogido y preguntar, me contará esto, tal, pero para lo barato que es, tiene un retorno muy grande. Porque involucra a las personas, porque le hace vivir esa experiencia. Entonces, algo, sin embargo, que no gastamos. Muchas veces nos retorcemos y tal. Voy a buscar un curso a no sé quién para mi equipo, para no sé qué, que hay un curso que vale una pasta, y no sé cuánto, más el viaje, porque encima de no sé dónde tiene que ir. Tal. Bueno, eso indudablemente tiene su retorno. Pero el compartir información tiene un coste tan barato y tiene un retorno tan alto y no lo usamos. Por lo tanto, una invitación para incluirlo en todo ese plan de acción. Pues concluimos. ¿Qué nos queda? ¿Qué te gustaría que te quede por puntualizar antes de pasar el testigo a Francia? Pues... A modo de una palabra, como tú me dices, vamos a hacer con tus equipos. Mi mayor aspiración es que algunas de las cosas que ya hemos hablado hoy, en este rato tan agradable, pueda ayudar a alguno. Sería mi aspiración. Animaros a seguir con las inquietudes de una organización que veo tan avanzada. No rindáis, no, ¿vale? No cedáis a las situaciones que vimos ahora un poco de complicación. Busquemos las cosas buenas que nos ha traído todo este momento, ¿vale? Y si queréis arrancar el plan, por supuesto, yo, si alguna vez alguien quiere ayudar con mi ofrecimiento generoso, sí, ¿vale? Con el ofrecimiento universal, generoso y humilde de quien quiera, de la organización, estoy a su disposición para ayudarle en este camino si quieren. ¿Vale? Andrés, muchas gracias. Gracias a ti, me encanta escucharte, tú lo sabes. Sabes que el cariño y el amor que siento por ti es muy grande porque me siento tu alumna y tu seguidora, y porque verdaderamente creo en absolutamente lo que dices y me gusta ver cómo vives tú todo aquello que cuentas, ¿no? Porque realmente lo vives en primera persona. Y es de las cosas que más me entusiasman de ti, del trabajo que haces y de lo que comunicas. Muchas gracias por tu espacio, por las aportaciones que nos has hecho, y espero que, bueno, para todas las asociaciones, a todas las personas que nos hayan estado escuchando, pues hayan cogido tips, herramientas y demás. De todas maneras, esto es un camino que se inicia. Es decir, ahora mismo aquí esto puede servir de toma de conciencia, de un poco un punto de inflexión, de empezar a plantearnos, ¿no? Este tema hay que abordarlo. Entonces, pues le damos la palabra a Franci, para que haga un cierre y concluya. Y yo, honestamente, he disfrutado mucho a tu lado, Andrés. Muchas gracias. Muy generoso. Muchas gracias. Yo te doy las gracias también a ti y a todos vosotros por esto. Pues sí, se me escucha bien, ¿verdad? La verdad, Andrés, que es todo un privilegio tenerte con nosotros y escucharte. Hay que felicitarte por lo que nos has contado y sobre todo hay que felicitarte porque, hombre, ya de por sí nos sentimos muy contentos de que
haya habido momentos en que había 48 participantes, empezaron 45, pero es que a estas alturas de la hora y media larga que llevamos siguen los 45. O sea, que algo interesante estarás contando cuando no se ha ido ninguno, ¿eh? Lo que sí es verdad, me ha costado mucho porque había muchas cosas que me surgían, me ha costado mucho estar callado, pero creo que es tan importante o más importante saber escuchar que hablar. Y sabes que nos has dado muchas pinceladas, muchas pistas de por dónde coger a las personas que tenemos la responsabilidad de dirigir entidades, y creo que eso verdaderamente debemos de aprovecharlo. Ya, como decía en un principio, porque aunque estemos hablando de futuro, vamos a mejorar nuestro día a día, que ya con eso ya es importante en sí. Pero es verdad que tú decías al principio una cosa que me ha llamado la atención, que te sacábamos de la zona de confort, que nos agradecía el sacarte de la zona de confort. Quiero decirte que seguramente esa sensación ha sido mutua de todos aquellos que estamos aquí, te hemos escuchado desde la responsabilidad, y seguramente a todos nos ha sacado de la zona de confort, porque claro, cualquier cosa que hagamos, lógicamente lo hacemos, pero es mejorable. Y yo creo que eso al fin y al cabo tiene su recorrido y su tránsito y su consecuencia sobre nuestra organización. Es verdad que hay un momento que me ha entristecido, y te digo, y te cuento porque el tema de la información es importante y tal, y lo digo como anécdota, no voy a decir la persona, pero ayer mismo en el CERMI escuchaba a líderes de organizaciones importantes estar de acuerdo en una cosa que hoy me ha puesto los pelos de punta a recordar, y es que decían que no hay que contarlo todo, que después eso se vuelve en tu contra. Es verdad, porque entienden el poder como algo propio, y al entender el poder como algo propio gana mucho peso esa frase de la información es poder, ¿no? Y sí que es muy importante que esa información fluya, porque al fin y al cabo creo que enriquece y es muy exponencial en la organización. Sí que, a ver, es importante también, nosotros en FEGADI lo tenemos así, limitar los mandatos. Nosotros en nuestro estatuto tenemos limitados los mandatos a 2 legislaturas nada más. Eso fue casi la primera consecuencia de haber atravesado un proceso muy dramático que incluso acabó con nuestra confederación por aquello de confundir organización y persona que la lidera como lo mismo, que nunca debe de confundirse. También me siento en la obligación de decir una cosa, y es esta formación, este proceso nace de algo que podríamos decir como acción-reacción. Hemos visto la ausencia de liderazgo, hemos visto cómo muchas entidades se enfrentan incluso a su cierre o a su finalización por no haber liderazgo, y claro, nos lleva a plantear trabajar el liderazgo. Yo quiero también tranquilizar a todo el mundo que nos escucha, porque es verdad que nuestras organizaciones tienen su proceso democrático de elección de líderes, que son los propios socios los que democráticamente votan y eligen a la persona que quieren que los represente. Pero claro, es verdad que a veces, pues, si no hay personas que quieran seguir, habrá muchos líderes que se sientan presos de esa situación, no puedan dejarlo porque no hay líder, y yo creo que todo eso se genera un efecto pernicioso, que ni el líder lidera bien, la organización va a menos hasta que termina por acabar. Por supuesto, lo que hablábamos hablabas de las guerras, siempre y cuando haya personas que quieran presentar su candidatura a ese proceso democrático de elección, yo creo que todos esos procesos al final son enriquecedores, claro, mientras no hagan daño con malas artes a la organización, pero que nadie se sienta que estamos atacando un principio democrático del movimiento asociativo, lógicamente, que es que son los socios los que eligen a su representante, pero es verdad que nosotros tenemos que trabajar eso, ya no solo a nivel en los equipos, en los mandos intermedios, en las personas que adquieren responsabilidades en esas directivas, que hombre, yo, ¿verdad? Cuando te he escuchado he pensado en FEGADI, he pensado en confederaciones, pero también he pensado en asociaciones pequeñas,
de pueblos pequeños o asociaciones pequeñas de pueblos grandes, pero que tienen una manera de trabajar muy, vamos a decirle, doméstica, familiar, que el grupo a veces casi familia, que son amigos, pero todos estos consejos son tan aplicables que a mí se me ha ocurrido hasta aplicarlo en mi casa con mis hijos, quiero decirte, algunos de ellos, que creo que es muy bueno, que es un material que nos deja aquí para que todos crezcamos como personas, así que te doy muchas gracias a ti y muchas gracias a todos por haber estado hasta el final escuchando y poniendo de manifiesto que el compromiso del movimiento asociativo de personas con discapacidad física de Cádiz está ahí cuando estamos conectados a estas cosas y pensando en nuestro futuro. Así que muchas gracias. Muchas gracias, igualmente. Chao. Hasta pronto. Hasta luego a todos y todas.